Hola, bienvenidos a este año nuevo 2026 y a este nuevo episodio del podcast No sabes que tienes un maestro. Hoy vamos a hablar del pilar 6, de ese tema tan interesante en medicina, tan hablado desde Hipócrates, tu alimento es tu medicina, hasta la microbiota, dieta FODMAP, vegano, nutrivegano, curivegano, comerse el prana o comerse solo alimentos que producen cuerpos cetónicos. Todos son temas interesantísimos. Cuando alguien está enfermo tiende a recurrir a, si tiene cierto nivel de conciencia o de conexión cuerpo-naturaleza, a la medicina de los alimentos, y es un tema que es interesantísimo y vamos a trabajarlo. Vamos a descubrir algunas claves así sencillas pero potentes de qué no comer, qué sí comer para desinflamar, qué no comer, qué sí comer ante enfermedades graves, cáncer, enfermedades autoinmunes. En un nivel podcast, en un nivel en el que me podáis entender todos o no y que, sobre todo usemos todo esto que la medicina lleva años y años creando, más allá de la medicina moderna, que tiene unos 300 años, mucho más allá, las raíces de las medicinas que están ahí desde siempre y en las que nos podemos apoyar para los retos del mundo moderno. Así que vamos allá. Yo me presento de nuevo, soy Pedro Rodríguez Ojea Comesaña, médico integrativo, Pau de Barcelona, donde viví la pandemia. Antes me formé en Puerta de Hierro de Madrid, en la Autónoma. Antes me formé en la Universidad de Santiago, donde recientemente he estado, por cierto. He dado congresos en Médicos por la Verdad. Dirijo una clínica online de medicina integrativa y derecho, que es pionera en el mundo de la medicina, del tratamiento grupal y del tratamiento individual, y sobre todo enfocada en que las fuerzas, ese 90% del cerebro que no hemos aprendido a usar, si se usan, si se conecta el hemisferio derecho en la sanación, las posibilidades de sanación son realmente, no voy a decir infinitas porque siempre hay excepciones, pero sí llegan a niveles de, eso, como te he contado en muchos casos, que han pasado por los programas que hacemos, tumores incurables, enfermedades que se suponía que para siempre iban a ser crónicas, en unos meses, literalmente, están sanos, están viviendo una vida, entre muchas comillas, normal. Una de esas claves es lo que trabajamos en el pilar 6, que es la nutrición. Mira, para mí la nutrición fue la puerta de entrada a la conexión mente-cuerpo. Te lo digo así de claro. Estaba trabajando durante la pandemia en el hospital y había mucho tiempo para estar en casa. Empecé a hacer mucho ejercicio en la terraza, en la azotea que teníamos ahí, colgando unas anillas de ejercicio, y entonces el tema alimentación empezó a tener mucha importancia también. Yo siempre he jugado a fútbol, siempre he hecho mucho deporte y nunca me había centrado tanto en la alimentación. Conforme tenía que cuidarme mucho para en el hospital hacer guardias de 24 horas en situación en la que todo alrededor era gente con COVID, salvo los médicos, mucho riesgo de infección, pues entonces decidí cuidarme mucho. Uno de esos pilares fue la alimentación y por suerte en Barcelona había una cosa que se llama La Colmena, que dice sí, que te la recomiendo mucho, que traía alimentos de kilómetro cero, digamos, ecológicos, a puntos de Barcelona, y era posible recibirlo en casa, y así era, lo traíamos a casa y traíamos comida, digamos, top, vegetales sobre todo, pero no solo. Entonces empecé a comprobar el efecto que tiene la alimentación. Yo por ese momento tenía sobre todo acné, granos de acné y también mucha intolerancia a la lactosa, y el gluten no me sentaba del todo bien. A mí se me manifestaba en el cuerpo a nivel acné. Empecé a comprobar que tanto mi foco durante el día en el trabajo como mis síntomas cutáneos empezaron a disminuir muchísimo gracias a la dieta. Y algo más, y problemas a nivel hemorroides también en ese momento me afectó muchísimo. Entonces, se dieron una serie de, como suele pasar, problemas, enfermedad, síntomas que invitan a un cambio. Así o sí, esta situación
más bien esa situación no la soportaba más, pues entonces hay que hacer un cambio. Listo, ¿para dónde vamos? Yo ahí entré por la alimentación y es de lo que te quiero hablar hoy. Es una puerta, no es todo el viaje de sanación, es una puerta. Me encantaría que la tomes así. Me encantaría que sea para ti una puerta la alimentación, porque si solo se llega a la alimentación, como hoy veremos, te contaré sobre todo parte conclusiva, no da para tanto. No da para tanto. La alimentación como herramienta de sanación exclusiva no da para tanto. Y es bueno que no te engañes al respecto, porque todo el mundo te va a querer vender que con nutrición lo vas a solucionar. Y no. Si fuese tan sencillo, bueno, estaríamos mucho mejor, creo, si se solucionase solo con lo que comes o lo que no comes. No quiere decir que no sea importante. Sí que lo es. Entonces, te estaba contando que en ese momento de crisis yo recurría a la alimentación como herramienta, y que es algo de lo que jamás nos hablan en la carrera de medicina, jamás. Lo único que se enseña es algo de nutrición, creo que una asignatura en los 6 años, y se enseña a comer 5 veces al día y, no sé, cantidades de repartición del plato de Nestlé. O sea, atrasadísimo el conocimiento en las universidades en cuanto a el poder de la alimentación, así de claro te lo digo. Y luego nunca se trabaja, lo único que se trabaja en nutrición en los hospitales, donde se dan, es que es de coña, pero se dan galletitas y zumo de piña a los enfermos, o sea, unos picos de azúcar absurdos, antisalud. Entonces, así es como está el tema a nivel general hoy en día aún. Por eso te digo que para mí era un descubrimiento a nivel médico toda esa información que estaba viviendo yo en mis propias carnes, de que según lo que comiese, mi estado anímico, mi estado de foco, de claridad mental, digamos, esa nube que a veces me atacaba, digamos, que se llama fog en términos médicos, esa niebla mental que ataca, que a veces se tiene, pues la vi que en cuanto tomaba ciertos alimentos, esa nieve mental, esa niebla mental más bien, desaparecía. Entonces, bueno, empecé a comprobar que, ok, aquí hay algo. Empecé a probar el tema del ayuno y empezó a tener efectos buenísimos. O sea, más allá de las ganas de comer la gula, digamos, realmente era muy diferente el efecto de los alimentos si había tiempo de ayuno. También el estado energético durante el día haciendo tiempo de ayuno. Te cuento que incluso hicimos experiencias de 24 horas sin comer, midiéndonos la glucosa. Yo en esa época invitaba a mis amigos a comer a casa haciendo 16 horas de ayuno, y antes de comer medíamos la glucosa de cada uno para medir la flexibilidad metabólica, que era un concepto que yo estaba comprobando en ese momento, la capacidad que tiene el cuerpo para adaptarse al ayuno, para, en vez de seguir quemando solo azúcar en las rutas que tienen las células para producir energía, en vez de solo usar azúcar, ¿qué capacidad tienen para recurrir a la grasa? Grasa que, de no consumirse, envía mensajes inflamatorios al cuerpo, genera inflamación. La grasa no... sobreacumulada. Te lo digo porque si tienes grasa sobreacumulada, que normalmente se acumula primero en los músculos, luego en el hígado y después ya a nivel de grasa abdominal, cuando se acumula en exceso, envía señales inflamatorias, es decir, genera daño. Por lo cual, tener una buena flexibilidad metabólica, tener un buen uso de la grasa, es buenísimo. Y eso está muy desarrollado ya en la literatura nutricional. Entonces, para mí estaban siendo temas, ya ves, son muy interesantes en realidad. Y de ahí, yo entré mucho a algo de lo que te quiero hablar hoy, que es la dieta cetogénica. Muy buena, muy desinflamatoria, muy buena. Sobre todo, ¿qué tiene de bueno la dieta cetogénica? Invita al ayuno. ¡Clic! Clave número 1. Lo más importante va a ser lo que no comes, no solo lo que comes, en cuanto a la nutrición. Es mucho más importante que aprendas a no comer ciertas cosas que hoy en día a la industria le interesa mucho que comas. Sobre todo comida de mierda. Comida que hasta se crea con índices de éxtasis. O sea, se evalúa qué éxtasis te va a producir comer algo. Ojo, 2 puntos. Yo soy muy partidario de que sí que haya momentos donde comer todo eso. Donde disfrutar, pasarlo bien, comer lo que te venga la real gana,
Me parece que también esos momentos los tiene que haber, más en momentos de fiestas navideñas, es importantísimo. Tiene que haberlos, momentos de celebración, momentos donde, estar vivo también tiene que ver con comer los placeres que tiene el mundo moderno. Sí, eso acompañado de tiempo donde, entonces luego se viene la buena limpieza, el buen deporte, la buena hidratación y la buena, pues eso, la buena nutrición también a nivel alimentos. Ya te digo que hoy aquí en el podcast no te daré, personalizado, específico, porque esto es muy de lo que trabajamos en el programa cada semana, porque cada dieta tiene que ser específica para cada persona, porque cada cuerpo humano tiene unos determinantes específicos que hacen que le entre mejor unos alimentos u otros. Esto la Ayurveda ya lo descubrió hace muchísimos años, más de 2000 años, el tema de que hay tipos de cuerpos. Y en función de eso unos alimentos le entran mejor o peor y entonces pues eso ya es más específico del programa, que uno aprenda de su propio cuerpo a saber qué le va bien y qué le va mal, y entonces pues eso, importantísimo, pero ya es un trabajo más especializado, más personalizado. Lo que sí te puedo decir es que a mí lo que fue alimentación, que luego me abrió la puerta de la desparasitación intestinal, que fue la solución a la intolerancia a la lactosa, a la intolerancia al gluten. Ojo también, esto hay que hacerlo muy bien y bajo estricto control médico, porque si no se puede ir de las manos la desparasitación, y conozco varios casos que se les fue de las manos y no es bueno. Es muy bueno hacerlo con un control médico, y lo mismo con la limpieza hepática. No lo hagas sin supervisión médica, así te lo digo. Es procesos que afectan mucho y que cambian mucho el estado físico, emocional, psíquico, y que hay que atenderlos sí o sí con alguien que te guíe. Yo llevo haciéndolos mucho tiempo, cada año hago de esos varias veces para limpiar mi cuerpo, y además pues eso, guío a otras personas porque son procesos muy baratos, muy sencillos de hacer si se atienden a los puntos clave, pero que si se hacen mal pueden ser catastróficos. Entonces, vamos allá. Estábamos hablando del tema de nutrición como puerta de entrada. Sí, lo es, y ya verás que cambios sencillos en la nutrición tienen efectos rapidísimos en la desinflamación, en aliviar síntomas. Pero no son la panacea. Hasta ahí llega, porque el ser humano no es solo alimento físico, no es solo cuerpo físico. También tiene un cuerpo emocional, un cuerpo psíquico y, bueno, más allá. Pero el cuerpo físico es, pues como en el átomo, la mayoría es espacio, lo físico es un pequeño porcentaje. Piensa lo que cada célula es así. Está compuesta de átomos que tienen un pequeño componente físico, el electrón y el protón, y un gran componente que es espacio, vacío. Pues entonces, también eso que no ves, o sea, el estado emocional, o sea, tus palabras, o sea, tus pensamientos, o sea, tus sueños, o sea, tus aspiraciones en la vida, o sea, tus relaciones personales, influyen, te lo digo así, muchísimo más sobre la enfermedad que lo físico. Por eso es muy bueno asociar la relación de la nutrición física con la nutrición emocional y con la nutrición psíquica. Ya sé que esto se va normalmente hacia algo muy positivista, muy sencillo de que, piensa bien, di las palabras bien, haz tus afirmaciones, dite cada día que eres, no sé cómo veía el otro día, soy Superman, se levanta por ahí diciendo, soy Superman, bueno, no sé. Sí que está claro que las palabras, como ya hemos trabajado, y eso es muy frecuente hoy en día que muchos médicos lo hablen, Mario Alonso Puig lo habla mucho de esto, el tema de que los pensamientos influyen en el sistema hormonal, influyen en el cortisol, está muy de moda el tema, yo lo trabajaba hace 5 años, el tema de la dopamina, las descargas de dopamina gracias a los consumos excitantes rápidos de contenido, de experiencias, y que eso, son rápidos y ya está, y se acaban después y se quiere más de eso. Pero bueno, todo esto para decir que el síntoma no solamente lo vas a solucionar con dieta, no te voy a engañar. Así como no lo vas a solucionar solamente con ejercicios de energía o con inciensos o con meditación, te lo digo porque los he probado y no me solucionaron más que el alivio instantáneo, la paz del momento.
Igualmente está buenísimo que si lo quieres meter en tu actividad diaria, en tu ejercicio diario de foco, de concentración, así como buenos alimentos son importantes, ya sea que hagas nutrición vegana, nutrición ceto, nutrición FODMAP, que es una de las que más recomiendo, todo eso aprende a tener en cuenta tu cuerpo. Punto clave número 1 de hoy. Aprende de tu cuerpo. Tu cuerpo tiene mucha sabiduría de qué te sienta bien y qué no. Por ejemplo, yo soy gallego y desde siempre he comido marisco y carne. ¿Me encanta la dieta vegana y vegetariana? Sí, me encanta. Pero a la vez he comprobado que con el tiempo, si yo no me alimento con marisco y con carne, eso está en detrimento de mi energía. Estoy muy acostumbrado desde siempre a tomar eso y también, pues eso, tengo que aprender a manejarlo. Lo mismo te invito a que hagas a ti. Que aprendas de cuáles son los alimentos en tu lugar de origen y entonces qué relación tienes esos alimentos, que empieces a trabajar sobre todo con qué te sienta bien, qué no te sienta bien, en qué momento del día. Te recomiendo muchísimo el ayuno, sea lo que sea que estés haciendo, pero también te digo con supervisión médica. Porque si no, el ayuno se convierte en un problema, en un trauma, en un conflicto, y también he visto mucha gente que acaba peleado con el ayuno y no va de eso, para nada. Entonces, bueno, este es un punto clave fundamental. Segundo, el síntoma es un mensajero. Síntoma trae un mensaje. La enfermedad trae un mensaje. A eso se le pone normalmente una etiqueta en medicina. Síndrome de, no sé, neurofibromatosis, síndrome fibromiálgico, síndrome ansioso depresivo. Eso no sirve para algo más que para describir, para ponerle otro nombre a algo físico. Así como un chamán diría, eso es el espíritu de la montaña hablándote. No lo sé. Porque sea ciencia no quiere decir que no sea algo que es un tipo de acuerdos entre personas que van cambiando con el tiempo y que cada año cambian si el vino es bueno o no, si la carne es buena o no, ya ves, influye a veces mucho más el mercado, los intereses del mercado que los intereses en la salud. El colesterol típico, ¿no? Ahora hay menos de 180, no sé en cuánto está ahora, ya es colesterol alto. No, hay que leerlo en función de la dieta de la persona. Personas con dieta cetogénica es posible que tengan el colesterol más alto en sangre porque están usando más las grasas como fuente de energía. A eso, por eso te decía en el pilar 5, ojo, porque es importante leer la analítica en función de la persona, no en función de la analítica leer a la persona, que es lo que se hace normalmente en medicina y lo que se enseña en la carrera y está mal. Es un error hacerlo así. En función de la persona, de los 4 pilares fundamentales, de lo que manifiesta física, emocional y psíquicamente, hay que leer la analítica. Esto es clave. Ahora, una vez leída esa analítica, leída la persona, leído el paciente, podemos proponerle una dieta específica. Puedes proponerte una dieta específica si estás enfermo. ¿Te va a traer la enfermedad un mensaje? Sí, punto número 2, clave. Ese mensaje puedes tomarlo como un problema y entonces, bueno, que me lo resuelvan los médicos, que me lo resuelvan los terapeutas, yo hago todo esto, mira lo que hago, y te lo digo con casos muy específicos que han venido después de 2 años de diagnóstico de cáncer de mama, habiendo hecho todos los tratamientos, pero no había atendido a la raíz del problema. Fue fundamental que vino, lo habló, tuvo el espacio de confianza, de seguridad, de gente que ha hecho el mismo proceso, y entonces consiguió revertir el proceso, revertir, así te digo, ganarle a la muerte, literal. Y bueno, desde entonces está muchísimo mejor, en ese caso en particular. Incluso ahora ha empezado a hacer la quimioterapia, algo a lo que se había resistido 2 años simplemente porque sí, y punto. Y incluso eso, ya te digo, ni siquiera ella tuvo los efectos secundarios de la quimioterapia gracias a que el tratamiento que le recomendaron para nada era el que se esperaba. O sea que, afortunadamente, hasta eso se evitó, a lo cual tenía tanto miedo, pero no estaba más que en su mente. Ves que también los pensamientos de los que nos nutrimos influyen muchísimo. Siempre te digo aquí, y ya vamos a ir concluyendo, que la salud es el resultado del proceso. Quiero que, gracias a los 13 pilares, al proceso de sanación, gracias a los 13 pilares,
en los cuales ir apoyándote pilar a pilar hacia tu meta personal, con la que la salud va a ser la gasolina del proceso. No es lo mismo si en un mes quieres correr una maratón que si en un mes quieres seguir tirado en el sofá. Vas a necesitar procesos muy diferentes. ¿Entiendes, verdad? Entonces, la salud que vas a necesitar para llegar a un punto sofá o a un punto maratón es completamente diferente de lo que, necesitas en cada uno de los procesos. La salud es eso, ese viaje, no el fin en sí mismo. Esto es fundamental, entenderlo, para que no te atrapes en si estás mal o si estás tan bien que ya no te preocupas, o preocuparte no, preparas para los años que vienen vivir en salud, o algo que escucho mucho incluso, del hecho de, cuando sea viejo, como voy a estar mal. Eso no tiene que ser así, para nada. Fíjate en culturas orientales, los viejos están de lujo. En Japón, en Okinawa, famosísimos, muy estudiados. Gente de 80, 90, 100 años, haciendo todos los días labores, ejercicio, ahorrando en común, viviendo una vida plena, digamos. No necesariamente con Alzheimer y en una residencia. No, eso es de aquí por el lugar social que tienen los ancianos, sin ir más lejos. Te lo digo, que he trabajado en residencias, sé lo que hay ahí y allí lo que se hace, más allá de la buena voluntad, y estoy seguro de la buena gente que trabaja allí, ¿para qué vivir? No está contemplado. Entonces, ¿qué salud puede llegar si el resultado final del día es pasar de la cama al sofá, del sofá al comedor, del comedor a la tele y luego de vuelta al sofá y a la cama? Tiene poco sentido que a ese cuerpo le ingrese energía. Bueno, cuanto mejor sea esa energía, más limpia, alimentos mejor cocinados, mejor preparados, más acordes con el cuerpo que los ingiere, con el lugar del que vienen también, mejor será para mantener esa energía en un nivel óptimo. Entonces, punto número 2, el mensaje que trae la enfermedad y los cambios que supone escuchar ese mensaje va a ser clave. Porque te permitirá hacer de la enfermedad algo con lo que guiarte hacia la salud, o hacer de la enfermedad un problema irresoluble y una queja eterna y un que me lo resuelvan, con lo cual no solucionarás un carajo. Al revés, probablemente te lleve a, en la siguiente encarnación, tener que solucionarlo, tal y como decía Joan Manuel Sanz Segarra, el médico que está muy especializado en temas de experiencias cercanas a la muerte. Pues eso se lo lleva afuera del cuerpo, lo que no ha resuelto, y si no lo ha resuelto, pues vendrá a la siguiente vida a resolverlo. Entonces, mejor que lo que tu cuerpo te está diciendo lo atiendas, y cuanto antes mejor. Nosotros ahora estamos trabajando en el programa Textos de Bernie Siegel, un médico, para mí, que me cambió mi vida, realmente, leer sus libros. Uno específicamente, Amor, Medicina Milagrosa, me sirvió muchísimo de inspiración cuando me sentía perdido dentro del sistema y necesitaba una posibilidad, un resquicio de... hay una posibilidad que no sea ni no hacer medicina ni hacerla solo dentro de las características del sistema. Como siempre, los estadounidenses, muy pioneros, muy valientes, muy raros, pues ahí me trajo una posibilidad, y ahora estamos trabajando sus textos, elaborándolo, viendo claves de en qué acertó y por qué acertó y en qué se equivocó. Y me encantaba su definición de los pacientes especiales. Esos pacientes, incluso definía unas características de los pacientes que sobrevivían a las enfermedades, qué características tenían. Pues ese es un punto clave tercero, que es el que quiero decirte hoy en cuanto a la nutrición, que es un paciente especial, un paciente superviviente, está abierto a recibir. Es un punto clave. La alimentación tiene muchísimo que ver con la receptividad, con, esto que se llama la apertura. Incluso Freud lo relacionó muchísimo con la sexualidad, la alimentación. Y Freud dijo que todos los problemas, todos los síntomas, todas las enfermedades tienen un origen sexual. Entonces, que la alimentación que está relacionada con la comida, o sea, con la sexualidad, que está relacionada con hacer de la sexualidad algo sano o hacer de la sexualidad algo enfermizo, son puntos clave que, si bien no son materia de este episodio, ojalá
en algún momento sea algo que trabajemos más adelante, simplemente abrir la puerta a que la receptividad en cuanto a la alimentación y también la preparación, la elaboración, el cuidado que uno se tiene a sí mismo y que refleja en su alimentación y en su relación a su cuerpo, son 3 puntos clave que si te encuentras en una situación de enfermedad, de problema, de conflicto típico de principio de año, propósitos, bueno, son 3 claves con las que puedes empezar ese proceso con el cual ser guiado, encontrar tu guía interior, encontrar tus guías exteriores también, que te ayuden con esas claves fundamentales. Conoce tu cuerpo, conoce la relación de los alimentos a tu cuerpo, escucha el mensaje de la enfermedad y ábrete a recibir los alimentos, las nutriciones que te ayudan a estar mejor, pues podrás hacer de cualquier síntoma físico, te lo aseguro, no un conflicto irresoluble, sino algo que te impulsa a ir más allá del diagnóstico y que entonces puedas, gracias a ese proceso, hablar de lo que todas las personas del mundo, todas las personas que conoces, todos, independientemente que sea presidente del gobierno o el último pobre de la calle o cualquier persona que conozcas, generamos conflictos, vivimos en situaciones conflictivas. Tener un espacio donde hablarlo, la seguridad, el grupo con el cual de eso, llegar al origen de ese conflicto que generó la enfermedad que puedas estar sintiendo, que puedas estar notando que tu cuerpo manifiesta, permite solucionarlo. Permite que el límite no esté ahí, sino que el límite cada vez más lo puedas establecer tú hasta dónde quieres que llegue tu salud, porque entonces estará muy claro que tu cuerpo no es un problema. Así como está desde siempre, desde los griegos que hacían toda una oda al cuerpo, es porque el cuerpo no es un problema. Es un amigo, un templo, según Cristo. Y ese templo hay que aprender a barrerlo, a cuidarlo, a mantenerlo sano. Así que muchísimas gracias. Nos encontramos en futuros episodios de este podcast. Te deseo lo mejor para este 2026 que entra y que todo lo que se viene a nivel de salud mundial, que va a ser mucho, te pille guiado, ya sea por tu guía interior, ya sea por guías exteriores de los que tengas la valentía de recibir, porque van a ser fundamentales en este 2026, fundamentales personas que tengan en su interior la medicina verdadera, la medicina sanadora, la medicina que no se frena ante enfermedad alguna, esta que compartimos aquí.